tomando aquellas palabras bíblicas, ya lo había dicho la Virgen María en el Magnificat, Dios derriba del trono a los poderosos, y así a lo largo de la historia lo hemos podido constatar: caen las personas, caen los imperios, caen las ideologías. Las lecturas de hoy nos invitan a poner la mirada, por un lado, en el tema de las riquezas y lo que pueden generar, lo que suelen generar, eh, y a su vez, eh, ¿qué es aquello a lo que apunta el Señor? ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Por eso nos encontramos en esta primera escena que nos presenta el libro de Ezequiel, con este reyesuelo de Tiro, en la región de Tiro, allí al norte de Israel, decíamos ayer, lo que hoy sería el Líbano, que se jactaba de sus riquezas, de su poder, en el fondo manifestaba permanentemente su autosuficiencia, su autoexaltación, autoadoración. Es decir, que todo aquello que él con sus fuerzas marítimas había ido conquistando, lo había ido convirtiendo, lo había ido posicionando en alguien que no actuó bien frente a su poder. Y vamos a decir que esto es lo que suele ocurrir. Es muy difícil manejar el poder, el honor, las riquezas, un verdadero desafío. Entonces, tenemos el ejemplo de este reyesuelo, lo diríamos hoy en pocas palabras, que mandándose la parte, despreciaba a los demás. Y allí están las palabras que por boca de Ezequiel Dios le va a decir a este profeta: mirá, te van a hundir en la fosa y vas a morir. ¿eh? Estaba lleno de presunción, creído de sí mismo, orgulloso, vanidoso, bueno, todo lo que ya sabemos que suele estar asociado a personas con estas características. Es Dios quien da, decíamos en el Salmo, la muerte y la vida. Dios defiende a su pueblo, Dios da la vida mostrándonos el camino que conduce a ella y nos da libertad para ir haciendo opciones que nos conduzcan a la vida. Hoy en el presente, pero también a la eternidad, decíamos estos días, deseada en el corazón. Este joven rico del Evangelio de ayer, ¿qué tengo que hacer?, le pregunta a Jesús, para heredar la vida eterna. Y Jesús le propone este camino de seguimiento. El joven finalmente se retira triste porque poseía muchas riquezas, y así el Evangelio de hoy es la continuación precisamente de este texto. Jesús que reflexiona viendo a ese joven rico que se retira triste. Qué difícil para los ricos. No es una crítica a la riqueza, sino al mal uso de ella. Esto es, y hay que decirlo así, porque así como la pobreza no es una virtud, la riqueza no es una pobreza, digamos. Entonces hay que poner la mirada en lo que verdaderamente debemos hacerlo, que es, y esto en todos los bienes, no solamente la riqueza material, sino la riqueza en el orden de la fe. Podemos ser ricos en valores y ricos en talentos. Entonces, ojo con hacer, cuando escuchamos la palabra rico, solamente una aproximación material. Por supuesto que la incluye, pero no es la única. Entonces, ojo, porque el rico normalmente, aquel de quien Jesús dice estas palabras, es aquel que está tan lleno de sí mismo, que satisfecho de sí mismo, que no tiene lugar, no hay espacio, está tomado por las cosas, desesperado por las cosas, pendiente de las cosas, y no tiene la mirada puesta en los bienes del cielo. Entonces, allí no puede aceptar el reino que Dios le propone. Y aún así Jesús dice, ¿no es cierto?, para Dios todo es posible, para Dios todo es posible. Felizmente que está este pensamiento del Señor, porque si no, quedarían casi como cerradas las puertas y nos viviríamos condenando unos y otros, ¿no? Así como el pecado es una debilidad que en el prójimo nos hace caer en la cuenta de la necesidad de darle una mano, de brindarle auxilio, de orientarlo, así como la conciencia del pecado en el propio corazón
nos hace caer en la cuenta de la importancia de pedir ayuda, la humildad de dejarnos corregir, enderezar, porque de lo que se trata es de mejorar y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, también nosotros debemos caer en la cuenta que no es que la riqueza sea mala, y sobre esto la Sagrada Escritura va a hacer referencia en distintas oportunidades, sino que lo que se cuestiona muchas veces, por ejemplo, es el modo injusto de obtenerla, o, por ejemplo, el terminar siendo esclavo de la riqueza, o, por ejemplo, el no darle el destino a esas riquezas que Dios nos dio y que espera de nosotros. Todo lo que somos y tenemos ha de ser administrado con inteligencia, con humildad. ¿eh? La caridad es inteligente, decía Santo Tomás. Entonces, en vez de estar pendientes de lo que nos falta, tomar conciencia de las riquezas que sí tenemos, que tal vez no sean materiales, pero seamos ricos en fe, seamos ricos en tiempo, seamos ricos en talentos, que tenemos que no esconder, sino compartir con los demás. Todo lo recibido es para ser dado. Todo lo recibido es para ser multiplicado y compartido con los demás. Fíjense cómo este hilo viene como entretejiendo las lecturas a lo largo de estos días. Somos valiosos delante de los ojos de Dios, y entonces esa vida valiosa también es valiosa delante de los demás. Ojo con que lo poco que tengamos pueda también endurecer nuestro corazón, porque no es que se trate de ser ricos por tener en exceso. Yo puedo ser muy pobre materialmente, tener muy pocas cosas y sin embargo estar a tal punto atado a eso poco que tengo, que termino siendo un verdadero esclavo de las cosas. Y es eso lo que Jesús, entre otras cosas, nos llama la atención y nos invita a poner nuestra mirada, en no ser absorbidos por las cosas. No se puede servir a dos señores. Ya lo ha dicho el Señor. Decía entonces hoy, al comenzar la celebración, recordamos a Santa Elena, la madre de Constantino, este emperador allí del siglo IV, que vino a ser como un eje en el cambio, en el modo en el que los cristianos que vivían celebrando su fe en las catacumbas pudieron salir a la luz al permitírseles celebrar su fe públicamente. Ahí empiezan los tiempos de las construcciones de las grandes basílicas. Y Elena, que tenía un corazón enamorado de Dios, ella logró con paciencia, sobreponiéndose a distintas adversidades, muy finalmente, casi en el lecho de muerte, que su hijo Constantino pudiera bautizarse. Pero Elena tuvo dos preocupaciones muy lindas en su vida. La primera, consciente, fíjense, de lo que tenía, consciente de sus riquezas, las administró inteligentemente al servicio de los más necesitados. Y entonces construyó lugares para recibir a los enfermos, para recibir a las personas más ancianas. Se ocupaba de que no faltara el pan en la mesa de los más necesitados. Y tuvo una preocupación segunda, que fue la de tratar de encontrar el madero, la sagrada cruz de Jesús. Y por eso peregrinó a Tierra Santa y emprendió allí toda una obra para encontrar, hasta que finalmente dio con los restos de la Santa Cruz, cruz que en parte fue dividida y llevada a Constantinopla, a Roma y la otra parte en Jerusalén, en Roma en la iglesia de la Santa Cruz. Pero como quiera que sea, esto quiero decir, su amor a Dios la ayudó a tomar conciencia de los bienes que tenía y pidió a Dios la inteligencia de poder compartirlos con serenidad, con calma, pero también con luz. En segundo lugar, decíamos, hoy celebramos a San Alberto Hurtado, este abogado, legislador y finalmente sacerdote jesuita chileno. Fundó allí su gran obra, aún vigente y presente entre nosotros, el Hogar de Cristo para los más necesitados,
un santo grande, a quien nos haría mucho, pero mucho bien leer. Hoy que es tan fácil encontrar la vida de los santos en YouTube, en películas o en Google, simplemente poniendo San Alberto Hurtado, frases, pensamientos, eso estiran el alma. Es el recorrido que ya vivieron los grandes amigos de Dios. Y en este caso Alberto Hurtado siempre decía, consciente del valor de la cruz, del sacrificio de nuestro Señor, de aquel que eh, eh, nos entregó todas sus riquezas, él decía, contento Señor, contento. Venía una desgracia, una mala noticia, contento Señor, contento, porque lo más importante es tenerte a ti en el corazón. ¿Quién me quitará esa alegría? Ninguna desgracia. Contento Señor, contento. La alegría es motor que mueve a no paralizar nuestra existencia. Lo que quiero decir es que tenemos infinitos motivos para ser felices, porque somos ricos delante de Dios. La vida es la primera riqueza, la fe, la familia, los amigos, el tener un corazón que quiere amar, hacer el bien, que puede perdonar a pesar de todo, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, y también las cosas que Dios materialmente ha puesto en nuestras manos para ser compartidas con los demás. Así lo entendió este hombre santo. Él decía, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. De esto se trata. No es solamente evitar el mal, sino hacer todo el bien posible. Y en este sentido, todos tenemos mucho para crecer. Dar, siempre dar, hasta que se nos caigan los brazos de tanto cansancio, repetía este hombre santo. Bueno, quiera Dios, porque lo quiere, ayudarnos a tomar conciencia de la enorme cantidad de riquezas y bendiciones que nos ha dado a lo largo de los años, que tomemos conciencia, como Elena, como Alberto Hurtado, para compartir lo que somos y tenemos con los demás. Y que acaso las equivocadas respuestas que hemos ido dando a lo largo de la vida, toda vez que fuimos tomados por el orgullo, la soberbia, la vanidad, la autoexaltación, Dios las ponga en su lugar.